tripulación que la ataran al mástil y el resto de la tripulación se puso tapones de cera. Pero Orfeo logró, una generación antes que Ulises, logró pasar también a través del estrecho de las Sirenas, haciendo una cosa mucho más, no basada en la astucia, sino en el arte, y es cantar mejor que las sirenas. Entonces, de esa manera no hechizaron a su tripulación y pasaron por esa parte, esa fase tan peligrosa del viaje, ¿no? Entonces, pues Orfeo tiene una gran importancia en lo que es las historias, en las leyendas de la antigüedad. Luego también se fue a Tracia, donde ahí se convirtió en sacerdote de Apolo y donde estuvo predicando pues toda la sabiduría de Apolo, etcétera, ¿no? Pero ocurrió que Dionisio se enfadó con él. Dionisio, porque no quería practicar el culto a Dionisio. Entonces Dionisio tenía unas seguidoras que se les llamaba las Ménades, que eran la traducción más o menos es las mujeres que están fuera de sí. Dionisio es un dios muy curioso porque sabía atraer la atención. ¿Era el dios del vino? Era el dios del vino, pero era un dios como Baco muy Baco para los romanos, pero era un dios para las mujeres porque hacían unos rituales donde ellas, entraban en éxtasis, decían que era la manera de entrar. Algo así como el duque actual, ¿no? Sí, más o menos, sí. Para que se entienda la gente. Hombre, pero si este era el dios del vino, pues estarían acompañada, o sea, el éxtasis facilitado por por las sustancias. Efluvios alcohólicos, digo Sí, yo, sí, no sé. sí. Entonces, por las Ménades que se dice que Orfeo era muy guapo y que estaban constantemente acosándole. Entonces, como él no les hacía ni caso porque estaba pensando en Eurídice y no quería conocer a ninguna otra mujer, pues entonces se enfadaron con él. También hay otra parte de la leyenda que dice que es que predicaba el amor homosexual después de la muerte de Eurídice. Entonces, que en la época griega no era tan extraño. Que en la época griega no era tan extraño. Total, que al final las Ménades tuvieron un ataque y lo descuartizaron. Qué simpáticas. ¿A Orfeo le descuartizaron? Descuartizaron a Orfeo. Y las ninfas... o sea, que ya tan duque no era. Porque sus seguidoras yo creo que harían otras cosas, pero descuartizarle Sí, no. De hecho, hay un cuento de Cortázar... que se llama Las Ménades, en la que él sitúa esta acción, pero en un pueblo de provincia del siglo XX, donde hay una serie de mujeres que se comen al director de orquesta, que representa a Orfeo. Se lo comen materialmente. Se lo comen materialmente, es un cuento muy, muy curioso, ¿no? O sea, que recomiendo. Y, pues es lo que ocurre con Orfeo, pero se perdió la cabeza. Entonces, la cabeza, las ninfas las musas recogieron las partes de Orfeo, del cuerpo, menos la cabeza. Entonces, al final, lo encontró un pescador, lo llevaron a una gruta y ahí lo que hacía era profetizar. Profetizaba también que Orfeo, pero si Orfeo estaba muerto. Solo la cabeza. pero la cabeza. Solo la cabeza. Claro, sí. estamos hablando de cosas mitológicas. Sí, me voy a situar yo, porque me quedé así un poco como la Lo cabeza. llevaron a una gruta y ahí empezaron a ver desfile de tantísima gente que Apolo se quejó de que ya la gente dejaba de ir al oráculo de Delfos, que era su templo. Vamos, que le quitaba clientes. Le quitaba clientes, así, hablando en plata. Sí. Y entonces al final enterraron la cabeza y ya Orfeo descansó, ¿no? Pero bueno, es un individuo muy curioso. Por eso también hay partes en el arte, por ejemplo, en el siglo XX surge una corriente artística, literaria, que el mayor representante es Antonio Boto, en el que es poesía homosexual, ¿no? O sea, es poesía donde hablan del amor homosexual. Entonces se le llama poemas órficos, ¿no? O sea, luego también hay otro tipo de hay una corriente en pintura que se llama cubismo órfico, donde también del siglo XX, en el que se caracteriza por ser muy lírico, ¿no? Entonces quiero decir que la palabra Orfeo, órfico, tiene muchísimas aplicaciones. Luego también Platón llegó a decir que Orfeo en realidad era un cobarde, porque mientras otros personajes... Después de todo lo que había pasado al pobre. Después de todo lo que había pasado. Sí, pero Platón decía lo siguiente, que Orfeo nunca se atrevió a morir por Eurídice. O sea, que había otros personajes que sí que habían muerto por su amada o por su amado, mientras que Orfeo prefirió seguir vivo a pesar de echar tanto de menos a Eurídice. Oye, yo lo que digo es que la vida que nos has contado de Orfeo, tanto el programa anterior como este, es una vida súper ajetreada. Sí, muy ajetreada. Muy difícil, muy, ¿cómo te diría yo? Con muchas heridas en la concha, vamos, que al final empiezas a ver y el pobre le ha pasado de todo y ha tenido que sufrir
sufrir muchísimo, muy atormentada, que no me salía la palabra. Por eso a veces los artistas, los grandes artistas, conocemos a lo largo de la historia en muchos casos, dices que vida también más ajetreada, ¿no? Y más atormentada. A veces el artista parece que va consustancial con él, no con todos los artistas, pero bueno. Hombre, se dice que sí, que precisamente quien llega al éxito pasa antes por muchas pruebas y pruebas terribles en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre al bajar a los infiernos? Bajar a los infiernos es una experiencia teóricamente negativa, donde se pasa muy mal, pero en el mundo del Hades, en el mundo de los infiernos, es donde se conocen los secretos del más allá. Entonces, al estar ahí y subir a la parte ya consciente, eso es lo que da a Orfeo el conocimiento de los secretos del más allá, de ese periodo de dolor que ha vivido, y puede predicar y puede convertirse en un sacerdote y puede guiar a las demás personas, o sea, sale más completo de ese proceso. O sea, valora lo que es la vida, que es lo que tendríamos que hacer todos, y dejar de complicárnosla tanto. Eso ya es otra cosa. Claro, y además lo que hablábamos también, ayudar al resto de la gente, mostrándole claro. Un supuesto camino, con esa religión que funda, con esas predicciones, más allá de curar sus propias heridas. Claro. Sí, que tiene mucha influencia en el cristianismo, esa religión. Pues ven ustedes que la figura de Orfeo nos da para más, Patricia, para otro programa. Yo creo que da un poquito para otro programa. Vale, pues lo vamos a dejar, te pregunto, porque claro, el que Orfeo tiene para dar y tomar, ya ven ustedes. La figura de Orfeo, que ha sido el protagonista y seguirá siéndolo, porque seguro que vamos a poder sacar muchas más interpretaciones a lo que supone este mito. Patricia Cutillas, la pueden encontrar, bueno, a ella, a todo lo que nos cuenta aquí y más cosas en su página web www.talleresdeescrituracreativa.es. Hoy sí lo he dicho bien. Muy ¿no? bien, Pilar. Vale, por si acaso, www.talleresdeescrituracreativa.es. Patricia, muchísimas gracias. A vosotros. Por haber estado con nosotros, que tengas una buena semana. Gracias, igualmente. Vale. Víctor, ahora nos vamos a hablar con Alberto. Perfecto, hablamos un poquito de salud. Hablamos un poquito de salud. No sé por qué te incluyo, porque tú te vas a ir con tus cositas a la redacción o a casa, lo que quieras a estas horas, ya te puedes marchar si quieres. Muy bien. Qué poco trabajador, de verdad. Sí, estas horas sí, de es que hasta estas horas no puede ser. Bueno, mañana nos vemos. Adiós. Nosotros seguimos con ustedes en un momento. Al rey Midas no nos lo vamos a encontrar. No, hombre, algún libro en la biblioteca sobre el rey Midas seguro que hay. Sí. Pero yo creo que antes de eso tenemos aquí a Patricia Sánchez Cutillas, que como ya les hemos contado en otras ocasiones, tiene un taller de escritura creativa a través de Internet, porque lo que no existe en Internet hoy en día pues es que no existe, no es real, como digo yo. Y ella tiene un taller de escritura con una dirección que les quiero dar porque seguro les interesa, es www.talleresdeescrituracreativa.es. ¿Lo he dicho bien? Sí, lo has dicho bien. Porque yo con esto siempre... Talleresdeescrituracreativa.es. Allí encontrarán todo lo que ofrece Patricia, nuestra invitada, de lo que hablamos aquí y muchas más cosas. El Lit Tarot, que seguiremos hablando de él, que ya lo trajo un día, nos lo presentó, pero tenemos ganas de volver aquí a echar las cartas. Otra vez a Víctor. Y a ti también, ya, tienes tú una pendiente, no te escapas. Es que a mí eso de las cartas me imponen un poquito. No, pero esto es diferente. Bueno, saben los espectadores que hablamos de esa especie de tarot, pero a través de personajes de la literatura, ¿no? Una cosa así mezclada muy bonita, muy bonita. ¿Pero a ti te he hecho las cartas sobre dónde ibas a vivir? Creo que sí. ¿En un futuro? Creo que sí, pero no me quedó muy claro. No, bueno, por eso hay que volver a echar otra tiradita. Bueno, Patricia, ya hablamos del rey Midas, que decías antes que era el rey de la opulencia, ¿no? Sí, bueno, Midas nació con buena estrella, porque cuando era pequeño y estaba en la cuna, resulta que una hilera de hormigas subió por la pata de la cuna y le fue dejando granos de trigo. Entonces, los adivinos lo interpretaron como que tendría mucha riqueza, ¿no? O sea, fue un buen nacimiento. Con el tiempo, Midas no nació rey, pero le adoptó un rey que no tenía hijos, con lo cual es un hombre afortunado, sí, porque, claro, gobierna con sabiduría, tiene riquezas, etcétera. Pero un día, bueno, la Metamorfosis nos cuenta que se encuentra un fauno borracho entre sus rosales y todo el mundo se ríe de él, excepto que Midas, que lo recoge, lo lleva a su corte, le cuida, etcétera, y le aparece el dios Dionisio. Ese fauno era el tutor del dios Dionisio. Entonces
le apareció el dios Dionisio. ¿Cómo está la enseñanza? Bueno, es que el dios Dionisio... Smith lo tiene cualquiera, además Dionisio era el dios del vino, el ¿no? dios del vino, el dios claro. loco, el dios de la catarsis, del teatro también, ¿no? Sí. Así está la enseñanza, ¿no? Entonces, bueno, pues recogió a Sileno, que era el nombre de su tutor, y le dijo que le pidiera un deseo. Entonces, el rey Midas le pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Bueno, como todos ya sabemos por el cuento infantil. Entonces, claro, Dionisio se rió, porque un poco lo que lleva la historia es el contenido de cuidado con lo que pides y cuidado con lo que quieres, porque se te cumple, ¿no? El doble filo de las Entonces, cosas, ¿no? el doble filo, y además hay que tener en cuenta que es el dios de la vida, del disfrute de la vida, quien le concede este deseo. Entonces Dionisio se rió y le concedió ese poder. Entonces, claro, Midas estaba encantado, tocaba todo, se transformaba en oro, hasta que llegó su hija, Claro. la abrazó y se convirtió en oro, que ya hemos hablado de que son los afectos, pero luego no podía comer, no podía beber, no podía dormir, las sábanas se convertían en oro, y al final le pidió que por favor que le librara de ese don, y se tuvo que sumergir en las aguas de un río para que, una especie de bautismo, para quitarse ya ese don de encima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa? Significa que es un castigo a la codicia, porque una persona que es rica, bueno, tiene derecho a desear aún más dinero, pero no anteponerlo sobre todo. Entonces es una lección que le da al dios del disfrute de la vida, que es el disfrute de las pequeñas cosas, de la comida, de estar con los hijos, de la bebida, etcétera. Entonces es el simbolismo que tiene Midas. También es cómo ese deseo, esa codicia puede ir transformando a la gente, porque Midas es una persona que gobierna con sabiduría y tiene riquezas, pero en la codicia va cambiando esa personalidad, ¿no? Y luego tenemos otra historia, y es que Midas se va al bosque y le llaman para participar como jurado en una competición de música entre el dios de Apolo y un sátiro que se llama Marsias. ¿Qué es lo que ocurre? Que Marsias encontró la flauta, entonces empezó a tocarla y dijo que él tocaba mejor que Apolo, y ahí había que tener cuidado Con los dioses, con los cuidado, dioses, y sí. encima Apolo, que era el guapo de la... Sí, el guapo, el dios de la el guapo música. del Olimpo, Sí, claro, sí, o sea, sí. aquí- Entonces decía que él tocaba la flauta mejor que Apolo la lira, con lo cual se organizó una competición. Y el pobre Midas a decidir, ¿no? Llamaron a Midas de jurado y claro, todos votaron en pro de Apolo, o sea, las musas, el rey del río, tal. Pero Ya. llegó Midas y dijo que no, que él no, que a él le parecía que tocaba mejor Marsias y tal. Entonces Apolo aceptó la derrota, pero hizo una cosa, y es que cogió al tal Marsias y lo desolló vivo, y lo dejó colgado de un árbol. Qué buen perder tenía Es Apolo. es verdad, sí, Qué tío, buen un tío perder, oye. qué- honorable y deportivo. Eso Qué que era buen el dios de la perder. razón. Sí, bueno, mal. Sí, y luego por otro lado le dio a Midas unas orejas de burro. Entonces, claro, haciendo alusión a su mal oído musical, ¿no? Entonces, claro, ahí ocurría lo siguiente, que es que a Midas le daba mucha vergüenza y se tapaba las orejas con unos moños, como la dama de Elche, y de... Las ensaimadas famosas, ¿no? Claro, las ensaimadas, para que no se lo viera el pueblo. El único que lo sabía era el barbero, que era quien le peinaba, ¿no? Entonces empezó a amenazar al barbero y a decirle, como digas a alguien este secreto, o sea, te voy a colgar, te voy a matar, tal, y puso tan nervioso al barbero que se negó a dormir con su mujer por si acaso se le escapaba el secreto en algo. sueños. Claro, madre Sí. mía, por Dios. Oye, ¿y esto a Midas le pasó después de bañarse en el río y quitarse el don? Sí, Ya sí, no sí. tenía el don de- Y ya no tenía el don, no. Pero bueno, lo que le ocurrió al final al barbero es que se fue a la playa, estaba tan desesperado, hizo un agujero en la arena, chilló 3 veces. El rey Midas tiene orejas de burro, tapó el agujero, se quedó desahogado, volvió a su casa, pero de ahí surgieron unos juncos del agujero donde había chillado, y al pasar la brisa del mar formaba la frase el rey Midas tiene orejas de burro. Entonces... Bueno, es que en la mitología puede pasar de Y todo. se enteró todo el pueblo, O sea, claro. Víctor, Se enteró tú todo cuando el vayas a la pueblo, playa, sí. a ver qué dices, que Sí, luego sí. salen los juncos y nos llega aquí el murmullo. No, claro, y sobre todo no enterrarlo, no vaya a ser Y que... no enterrarlo. O sea, que luego digan, Qué no curioso. voy a vivir en... Y luego, pues, yo qué sé, y luego venga hasta aquí el rumor. O sea, que el rey Midas simboliza, vamos a dejarlo así para el próximo programa, simboliza varias cosas. Simboliza Simboliza la el secreto codicia, oculto, la codicia y el secreto oculto, que cuando se piensa mucho en ese secreto emerge, cobra personalidad y emerge con todas sus fuerzas, sube a la
superficie, Y claro. decías antes que también era un poco eso de compenso con dinero, con algo precioso, con algo valioso. Sí, el consumismo, El sí. no dar amor, el no dar tal, eso también es otra parte, ¿no? Sí, es otra parte de Midas, es esa codicia, el convertir los afectos en dinero, es por otro lado la falta de disfrute en la vida, no saber Tienes disfrutar. muchas cosas, pero no las disfrutas. Claro, sí. Eso nos pasa un poco a todos. Ir a lo material, ¿no? Más que... Sí, ir a lo material y también, por supuesto, es cuidado con lo que pides porque se te Se te cumple. va a cumplir. Ah, bueno, oye, pues vamos a pedir que se cumple. No, pero decía yo que nos pasa un poco a todos porque en esta sociedad en la que vivimos, nuestra occidental, la gran mayoría de la gente, pues la verdad, vivimos bastante bien, ¿para qué vamos a negarlo? Y sin embargo no lo apreciamos, Sí. no lo disfrutamos, Sí, yo creo. no nos quedamos con las cosas, pues lo que decíamos antes, el dormir bien, el comer bien, el Sí. estar con la gente Claro, cercana. claro, Sí. efectivamente. El disfrute. El disfrute de la vida. Bueno, pues del disfrute de la vida, de esta cosa de compensar con dinero la falta de afecto, de la codicia, de todo esto que representa el rey Midas y de cómo tiene su representación en la literatura, hablamos con Patricia Sánchez Cutillas, pero será el próximo martes. El próximo martes, No después sí. de la publicidad, sino el próximo martes. Sí, sí. Patricia, que pases buena semana. Gracias a vosotros. Tráenos un día el Litarot y... Sí, el próximo martes echamos lo que haré aquí será las traernos cartas. juegos de mesa, el juego del Litarot, Genial. para ver si hecho con personajes literarios. Estupendo. Y si quieren saber más cosas de todo lo que nos cuenta Patricia Sánchez Cutillas, ya saben que pueden encontrar su sabiduría en la web www.talleresdeescrituracreativa.es. Víctor, muchas gracias. Gracias, Pilar. Hablamos de salud en un momento, enfermedades reumatoides, que no se me marche nadie porque también tenemos que salir a la calle a preguntar por la jubilación. Aquí con nosotros, con Víctor y conmigo, Patricia Sánchez Cutillas, profesora de escritura creativa, colaboradora de nuestro programa para hablar de mitología. Teníamos pendiente por ahí al rey Midas. Patricia, muy buenas. Hola, muy buenas, sí. Bueno, digo pendiente, el otro día hablamos de parte del mito del rey Midas, la más conocida, todo lo que toco se convierte en oro, hasta su hija. Y digo yo que qué problemas para tener relaciones sentimentales, porque también se convertiría en oro todo. Claro, Eso también, claro, sea, eso la también. señora que tenía dándole un beso, por ejemplo. Ovidio no lo aclara en la Metamorfosis. Eso ya no, ahí tanto Ahí no no llega entra. Ovidio. Bueno, pues hablamos un poco de eso, hablamos de lo que le pasó con el rey Apolo, a quién se le ocurre. Víctor, tú tienes que votar alguna vez, no votes en contra de Apolo, ni se te No, si los ocurra. contendientes, recordamos, era un concurso musical, quien tocaba mejor la flauta, Apolo y otro personaje mitológico, y bueno, pues el rey Midas no tendió al más grande, ¿no?, que era Apolo, y luego, claro, pues le pasó lo que le pasó. Le pusieron orejas de burro. Sí, pero además el mito del rey Midas es que da para mucho, porque tiene también otra cosa que contar, que está relacionada con Dionisio, con el dios del... ¿Es el dios del vino y de la...? Es el dios del vino, es el dios del diversión, de vivir teatro, la vida y tal. del disfrute de la vida, de la catarsis. Es el dios loco también. Ah, O sea, sí. representa la, Baco para los la romanos, locura. ¿no? Es Baco para Sí. los romanos, sí. Entonces, en un principio se piensa que este dios tenía un origen cretense, que es ahí donde empezó el vino, y luego ya pasó a Grecia, ¿no? Entonces, cuando va pasando de un país a otro, eso simboliza que se está acabando lo que es digamos, hasta entonces las bebidas eran la cerveza, ¿no? Entonces se está imponiendo la importancia del vino y el cultivo de la vid, ¿no? Entonces, lo que ocurre con Dionisio es que es muy curioso porque tiene mucho paralelismo con luego lo que es posteriormente la vida de Cristo, porque es el nacido 2 veces también. Entonces, él... Cuando la madre está embarazada, la madre es Sémele, no Selene, sino Sémele, que es una mortal, y cuando está embarazada de 6 meses se le aparece, su padre es Zeus, entonces se le aparece Hera, la esposa de Zeus, y convertida en anciana, y le dice: oye, dile a tu amante que se muestre en todo su esplendor, si es un dios tan importante, pues por favor, dile eso, que se muestre tal y como es, ¿no? Entonces la otra, bueno, pues toda contenta, cuando llega Zeus, le dice: ¿tú me darías todo lo que yo quisiera? Y dice: sí. Bueno, pues te voy a pedir que te muestres tal y como eres. Entonces ya Zeus no puede decirle que no, entonces se muestra como la luz, el rayo, y ella se desintegra, pero aprovecha para coger el feto del niño y se lo cose en su muslo. Entonces Zeus coge el feto del niño, se lo cose, le pide al dios Hermes que se lo cosa en su muslo. Entonces, de esa manera el niño va creciendo hasta que cumple 9 meses y nace. ¿Qué pasa con eso? Que Dionisio tenía un origen mortal, pero al ser cosido al muslo
pues lo de Zeus ya tiene un origen divino y se convierte en un dios, ¿no? Ya. Ahora, es un niño muy gracioso porque nace con cuernos. Los cuernos no se saben muy bien. Graciosísimo, graciosísimo. Es que entonces no Sobre significaría, todo a él le tenía que hacer no una gracia. significaría lo mismo, Víctor Hugo, Ya, ¿verdad? pero- ¿Cómo Pero es? claro, luego los cuernos en la mitología lo representan a veces de ciervo, a veces de cabra, a veces de toro. Pero la imagen a mí que me viene más a la cabeza, quizás por la época romana, es el rey Baco, pues el rey con laureado, ¿no? Sí, con sí. No sé qué era laurel. Pero unos o era pequeños cuernos tenía, Unos pequeños sí. cuernos a pesar de todo. Bueno, Sí. ¿Y qué relación tiene, no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué relación tiene con Midas? Aparte Bueno, de la Midas, primera que contamos, de lo de que le concedió el deseo, de todo lo que toque se convertirá en oro, y luego se volvieron a encontrar en la vida de Midas. Sí, con Midas es que se le aparece porque es justamente este dios del disfrute de la vida lo que Midas tiene que aprender, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, tenemos un ejemplo literario como es de Dickens, Cuento de Navidad, donde hay un personaje muy codicioso. Entonces es un anciano que tiene mucho dinero, pero que no quiere disfrutar de la Navidad porque no quiere gastar dinero, paga muy mal a un empleado que tiene un hijo enfermo, no quiere ir con su sobrino, etcétera, ¿no? Y le aparecen tres espíritus, no sé si os acordáis del cuento, que es muy la famoso. Navidad pasada, Sí, la presente y la futura. Puede que, en cierta manera, esas especies de espíritus, bueno, pues fueran un poco Dionisio en el sentido de qué es lo que le está Disfrutar la vida, enseñando. claro. O sea, a raíz ya de esos tres espíritus, él tiene que disfrutar de la vida, da dinero a su empleado, se presenta en casa de su sobrino con un regalo, cosa que todo el mundo se asusta, Pero tacaño que era. y aprende, ¿no? O sea, aprende el espíritu de Navidad, en cierta manera, pues le abre. Dionisio está siempre como muy presente, es el dios del teatro, se celebraban unas veces al año las tragedias en honor de Dionisio. ¿Por qué? Porque el teatro es la catarsis, echar fuera lo que hay en el interior de las personas. Entonces, era un dios muy considerado. Ahora, era un dios también muy caótico, con lo cual tenía que estar siempre pues, alternándose con Apolo. Apolo es el dios de la razón, es el dios muy equilibrado, Claro. pero los griegos eran muy listos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Apolo presidía el oráculo de Delfos, pero una parte del año se lo dejaba a Dionisio, es como diciendo, hay que ser muy correcto. Para que no fuera tan aburrido de vez en cuando, ¿no? Claro, pero hay que desinhibirse, con lo cual, o sea, como personas tenemos esos dos modelos, que luego Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, comenta que en realidad Apolo y Dionisio no se oponen, como todo el mundo ha considerado, sino que son partes, complementan. procesos y se complementan, Eso es ¿no? un poco lo que somos todos, ¿no? Nuestras dos partes, la parte más seria, la parte más distendida. En unos Claro. predomina más Apolo, en otros más Dionisio. Tú no hagas el altar a Dionisio en la redacción que te estoy viendo, ¿eh? No. El altarcito así No, pero con ganas me quedo. con ganas te quedas, ¿no? con Por los ganas me cuernecitos, quedo. eso es lo que les salían. No, precisamente, no, por aquello del disfrute de la vida, eso a todos nos viene bien. Sí, sí. Por Sí, ejemplo, por el teatro y eso, yo sé que por el vino no. Sí, o sea, no, tampoco. para nada. Sí, claro, un ejemplo muy claro de esta alternancia de dioses está en el Dr. Jekyll y Mr. sí, es Hyde. cierto. Claro, el Dr. Jekyll es muy apolíneo, pero es tan apolíneo que eso no se puede soportar, con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Hay un Mr. Hyde que es caótico, el caos solo también es destructivo, ¿no? O sea, pero ¿qué ocurre? Que a él le acaba trayendo más la personalidad caótica, no puede soportar esa vida tan cerebral y una personalidad acaba solapando a la otra. A la otra. Sí. Bueno, hemos empezado hablando del rey Midas y hemos acabado hablando de Dionisio, que es un dios que a nosotros, la verdad, a los tres yo creo que nos gusta mucho. A mí me encanta. Porque A mí me gusta mucho. es como más distendida. Apolo era demasiado... Hijo Apolo, muy guapo, pero un poco demasiado cuadriculado, que tampoco se puede ser así en la vida. Tenemos que hablar un día, porque estamos hablando de mitos, pero también es verdad que yo creo que sería muy interesante, Patricia, que un día nos hablaras, nuestras cosas como has hecho hoy, de los dioses, ¿no? Que los dioses tienen lo suyo. Sí. O sea, Apolo y Zeus y tal, y todo lo que viene después. ¿De Midas hay algo más que contar? De Midas, no, bueno, de Midas que ya lo que hizo fue suicidarse. O sea, suicidó? tomó sangre de toro, que se consideraba que era venenosa, no sé por qué, o sea, después de la vergüenza que pasó, y entonces se suicidó. Pero claro, las orejas de burro. porque todo el mundo Claro, ten en cuenta también que una persona que antepone también la riqueza a todo, eso significa que cuida mucho su también, imagen, claro. la imagen que tiene al mundo, o sea, le importa mucho, le importa más que sí mismo. Entonces, esa imagen también, por mucho
mucho dinero que tenga, queda rota cuando todo el mundo se entera que tiene orejas de burro y se ríe, no puede soportar esa humillación y se suicida. Entonces, por eso digo que Midas tampoco era un rey muy, muy inteligente. Pero acaba muy mal, no me gusta la historia. Bueno, es que la mal, mitología... muy mal. Pero claro, se le veía venir por su codicia, por no valorar las cosas buenas de la vida, ya te he dicho yo, Víctor, que se le veía venir. Y por vivir hacia otros también. Exactamente, todo hacia afuera. Hay que tener el equilibrio entre esa parte racional y la parte del disfrute de la vida, eso es lo ideal. Víctor, que bien le ha quedado esto. Bueno, Patricia, pues el próximo martes hablaremos de más cosas relacionadas con la mitología, los dioses, las leyendas, y también de un tarot que nos va a traer muy interesante y que ha creado nuestra invitada, el Litarot, que recordemos que es un tarot relacionado con la literatura, personajes literarios que nos hablan cuando echa las cartas, Patricia. Sí, pues es echaré las cartas, Pilar, ya te va tocando a ti. Te iba a decir yo que no sé si me atreveré. Sí, sí. Me atrevo. Bueno, me atreveré. Vale. Está grabado, ya lo han visto. Bueno, me atreveré yo, pero la tirada larga es para Víctor. Bueno, la tirada larga, Víctor, pero tú también te estrenarás. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Venga. Patricia, y todo lo que ella nos cuenta y muchas más cosas relacionadas con la escritura creativa, la pueden encontrar todo lo que ella aporta en este programa y, como digo, mucho más en su página web www.talleresdeescrituracreativa.es. Allí está toda la sabiduría de nuestra invitada. Víctor, nos vamos a publicidad. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Hablamos de salud, será en un momentito.